Estas 5 estrategias te van a ayudar a entrenar tu oído, a pronunciar mejor y hablar español con más fluidez. Para practicar, vamos a usar la primera línea de la famosa canción Quiero de Julio Iglesias. Quiero enseñarte un camino en el mar. Vamos a leer el texto en voz alta ahora juntos y también durante el video, y al final vas a poder escuchar una diferencia inmediata en cómo suena tu español, por lo menos en esta frase, y luego vas a poder aplicar lo que aprendes al resto de tu español. La canción dice, y lee conmigo en voz alta: quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. No te preocupes, vamos a practicarlo de 5 maneras ahora. La primera estrategia te ayuda a no omitir sonidos sin querer y te ayuda a hablar de manera más fluida. Y la estrategia es hablar muy despacio cuando estás practicando, porque si intentas hablar español a la misma velocidad que en tu lengua materna, te vas a trabar y cometer más errores. Hablar lentamente te ayuda a fijarte en sonidos que no habías notado antes y a prestar atención a donde tu pronunciación es diferente del estándar, lo cual es a veces difícil de notar. Entonces, practica conmigo muy despacio esta frase. Quiero enseñarte un camino en el mar. Las demás estrategias te van a ayudar a hacerlo aún mejor. Entonces, no te preocupes si hay sonidos que todavía no manejas muy bien. La segunda estrategia es un poco extraña, pero funciona. Es como estirarse antes de correr. Y es algo que usan los locutores y presentadores de televisión para articular mejor. Tomamos un lápiz o también un corcho de una botella de vino, si lo tienes, y colocamos o el lápiz o el corcho entre los dientes delanteros, así. Luego, con el lápiz así, intentamos articular lo mejor que podamos. Entonces, practícalo conmigo con la frase de la canción. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Y ahora volvemos a decir la frase, y esta vez debería resultarte más fácil, casi como si te hubieras estirado. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Por cierto, para ayudarte a mejorar tu pronunciación aún más, he creado un guía de pronunciación con audio que puedes descargar gratis en el enlace en la descripción. Si sabes cómo pronunciar algo, pero al hablar se te olvida todo, esta tercera estrategia te va a ayudar. Cambiar la pronunciación requiere nuevos hábitos, nueva memoria muscular también. Por eso necesitamos muchísima repetición. Una vez que hayas encontrado un nuevo sonido, hayas detectado el nuevo sonido y sabes cómo hacerlo, hay que practicarlo mucho para automatizarlo. Una forma que me gusta de hacer eso es tomar una frase cortita que contiene un sonido que quieres mejorar y repetírtela, la frase, todo el día. Entonces, si el sonido que quieres practicar es la A, por ejemplo, podrías usar esta frase de la canción:
quiero enseñarte un camino en el mar, enfocándote siempre en la A. La cuarta estrategia es muy importante para evitar recaer en los hábitos de pronunciación del inglés o de tu lengua materna. Para hablar bien español, no se pueden usar los mismos movimientos de la boca y de la lengua que en inglés. Todo en español está un poco más tenso. Los labios y la lengua se comportan de otra forma. No se comportan de la misma forma que en inglés. Por eso necesitamos exagerar los movimientos. Eso es algo que practicamos bastante en mi curso de pronunciación. Por ejemplo, la U se pronuncia con los labios tensos y hacia afuera. U. Por ejemplo, fíjate en la diferencia si digo la palabra cultura de dos formas. Cultura, 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 cultura. Estoy diciéndola de la misma forma, pero la segunda no suena bien porque no estoy usando los labios de la forma que hay que usarlos en español. Por eso ayuda mucho exagerar. Practícalo conmigo entonces. Exagerando mucho. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. La quinta y última estrategia es algo que yo sigo usando hasta el día de hoy. Se trata de empezar por el final de una palabra o una frase e ir hacia atrás. Una frase que hace poco me causaba problemas era la frase por amor al arte. Por amor al arte. Entonces, ¿qué hice para aprender a pronunciarla mejor? Primero usé la primera estrategia y hablé más despacio. Luego empecé por el final de la frase. Arte, después al arte, luego amor al arte y finalmente por amor al arte. Hablando despacio todo el rato. Y ahora ya sabes, vamos a practicarlo con la misma frase de la canción. Repítela conmigo ahora en voz alta y recuerda que va a ser más fácil si hablas despacio. Podido llegar. Nadie ha podido llegar. Donde nadie ha podido llegar. Un lugar donde nadie ha podido llegar. Ahora, después de toda esa práctica, vamos a tomar la frase entera y practicarla juntos. Conmigo ahora. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Muy bien, ¿percibes alguna diferencia en cuanto a la fluidez y la facilidad con la que pronuncias esta frase ahora en comparación con al inicio de este video? Dímelo en los comentarios. Y ahora sabes cómo practicar tu pronunciación. El próximo paso es identificar qué tienes que practicar específicamente. Este video te va a ayudar en eso.